Hey, muy buenas a todos, ya estamos listos para la lectura reacción de hoy de la lección de escuela sabática que ya estamos viernes 8 de mayo. Mi nombre es Kevin Yo soy Mirla. y queremos darle la bienvenida a todas las personas como cada mañana que nos dan ese apoyo serio tan importante que pues es de agradecer, que le dan a compartir a los vídeos, que le dan me gusta y que se ponen a escribir en la caja de comentarios sus preguntas, sus saludos. Muchas gracias por tanto cariño. Gracias a ustedes es que podemos seguir haciendo estas transmisiones. De lo contrario no tendría sentido hacerlo Así es, solo para amigos. nosotros. Deseamos que tengan un feliz día, que Dios les bendiga muchísimo y darle la bienvenida también a todas aquellas personas pues que nos están siguiendo desde las últimas horas. Sus nombres irán apareciendo en la parte de aquí de la pantalla, ¿ok? Queremos darle la bienvenida a todos ellos, son muchos, pero los vamos poniendo solamente de a poquito, si no se iría muy larga la presentación. Bienvenida a Made, que ya está con nosotros, ya le ha dado me gusta a la transmisión, bienvenida, gracias por estar ahí siempre atenta con el horario a la pues hora que empezamos, que intentamos que sea 7:15 hora peruana, pero a veces nos toma unos minutitos más, pues instalar los equipos, mover las luces y etcétera. Pero estamos ya contentos para iniciar de una vez con este para estudiar y meditar, ¿no? Que ya lo podemos ver justo pues de este lado, justo ahí, para estudiar y meditar el día viernes 8 de mayo. ¿Estamos listos, Mirla? Terminamos la semana. Sí. Qué rápido. Sí, bueno, sí, uno tiene la sensación, la percepción de que la semana se está yendo rápido, ¿no? Está también con nosotros Lía Hernández como cada mañana, está con nosotros Kelly Daisy, Tadeo Patricio, Miriam, perdón, y Esmeralda también está con nosotros, Azul, Nancy, como dije, Nori y Julio Carrera ya escribiendo en la caja de comentarios. Pasamos de una vez, Mirla, Vamos a la a la lección, transmisión, amor. pues en One, vamos en One, ahí está, para estudiar y meditar, viernes 8 de mayo. Dice, lee Elena de White, El camino a Cristo. ¿Qué debe hacerse con la duda? Esta es Justo. la página 105 y 103. Esta la hemos recomendado hace varios días. De ese capítulo, Excelente capítulo, amigos. excelente capítulo. De ese capítulo hacíamos mención justo hace unos días, ¿no? Hace En esta unos semana, días. en esta semana, un capítulo que Ellen White escribió acerca de la duda y qué debe hacerse con ella, ¿ok? Y pues está entre las páginas 105 según la lección y el Al 113. 113. Así que sería bueno darle una Sí, lectura. amigo, le va a fortalecer bastante en ese momento que estamos viviendo en el mundo. Sí, Muy, muy 105 bueno. al 113 son 8 páginas y les invitamos a ustedes a que lo puedan encontrar. Yo lo voy a escribir aquí en la caja de comentarios, ¿vale? Para todos ustedes. El nombre de la página es EGW Writings, ¿vale? .org, no se confunda, algunos ponen .com y no les sale. Les mando ahí en la caja de comentarios, debe estar apareciéndoles el lugar donde ustedes pueden encontrar, ¿sí? La lección no, todos los libros de Ellen White en inglés y en todos los idiomas a los cuales fueron traducidos, en español, etcétera. Ingrese allí y ahí va a encontrar el camino a Cristo. Esto no es una página pirata, ¿eh? No es que alguien se puso a escanear los libros de Ellen White y lo lanzó. No, esta es la página oficial de la Iglesia Adventista, muy bien, del White State, que pues ha liberado todos los libros de Ellen White para que todos podamos tener acceso a su lectura, Migla. Eso es Y maravilloso. es muy buen capítulo, amigos. Le va a encantar. Léalo, léalo, léalo. Es un excelente capítulo y seguramente usted pues va a quedar seguro o más con mayor evidencia de que las escrituras es efectivamente la palabra de Dios y cómo abordarla. Exacto. Cómo abordarla. También hay otro documento que nos está invitando a leer la lección. Métodos de estudio de la Biblia, la primera parte. Métodos de estudio de la Biblia, la primera parte. Que se llama Estudio de la Biblia, Presuposiciones, Principios y Métodos. Muy La buena, segunda muy parte, buena. Presuposiciones que surgen de las afirmaciones de la Biblia. Y la tercera parte, Principios que para acercarse a la interpretación de la Escritura. Ahí está puesto en una página web. Muy buena, sí, aquí Supongo que está. debe de ser, Vamos a igual abrirla, vamos a abrirla, a ver supongo qué nos manda. Le di un clic, a ver, espero que abra el Chrome. Vamos a copiar entonces. Copiar texto, vamos a abrirlo Vamos a rápidamente. abrir, Y ajá. si el texto pues no es muy abundante, podríamos darle una leer. lectura aquí, ¿no? Inmediatamente. Vamos a ver aquí. Bienvenidas a todas las personas que ya están con nosotros. Un fuerte abrazo para Tadeo, que ya lo mencioné, Sandra, Elsa, ya está con nosotros, Albania. Y pues está con nosotros Javier de la Iglesia Rosa de Sarón. Eli Ronnie le ha dado me Bienvenidos, gusta. amigos. Sandra Evelyn, Nubia, Shirley, Jacqueline, Noemí, etcétera. Vamos a ver qué está pasando. La conexión está un poquito lenta para abrir. A ver. Vamos a ver qué tal.
Sí, está demorando demasiado para abrir, ¿sabes? Ya, vamos a esperar y Vamos a continuar, esperar. seguimos viendo. Si abre, pues la Lo continuamos. vemos. Porque puede ser que porque es un link cortado, puede ser que esté corrupto ese link. Esperamos que no, pero Has podría ser. copiado, creo yo. No, porque no aparece aquí, mira. Ah, claro. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con la Continuamos lectura. la lectura, ¿vale? amigos. Ya ustedes luego lo ven, si no en casa. Ujú. Dale para allá, Mila. Dice, Ujú. ya, vamos. Sí, lee. En el estudio de la palabra. Ya, pero bájalo para que no se, mi cabeza se ve por. A ver, ¿dónde se ve tu cabeza? No, todo está bien. Ya, Todo está está bien. Dale, dale. Ya, en el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. O sea, cuando usted va a abordar la palabra, debe de dejar a un lado Ujú. todas sus ideas preconcebidas y heredadas y cultivadas de manera individual y tener una mente abierta, preparada para poder recibir el mensaje. Eso es lo que quiere decir esa parte, ¿no? Nunca descubrirá la verdad si estudia las escrituras para vindicar sus propias ideas, amigos. O sea, nunca yo voy a encontrar qué es lo que la Biblia quiere decirme si es que yo voy con una idea preconcebida y queriendo que la Biblia confirme mi idea, buscando justificar lo que yo pienso, ¿no? Exactamente. Entonces, dejen esas ideas, dicen, Ujú. ya, dejen esas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Ya está. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra le da entendimiento. O sea, cuando se va y se humilla a los pies de Cristo con una mente abierta a recibir el mensaje, Ujú. dice su entendimiento se abre, Ujú. comienza a comprender, Dios le ilumina. Cristo dice a los que son demasiado sabios a su propio concepto para estudiar la Biblia, si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. Interesante, qué interesante texto. Si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. Qué buen texto, qué buen texto. Me interesa cómo, bueno, en la parte media del párrafo dice, dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Se refiere pues a los prejuicios que uno puede tener al momento de abordar el texto bíblico. Me recuerdo una historia de Juan Bosch, un cuento que él hizo, que había unas personas que al ingresar a un lugar tenían que dejar su cabeza afuera. Sí, un cuento corto. Pero el sentido no es este del texto, sino de lo que la lección quiere transmitir, sino dejar, pues, o intentar dejar todos los prejuicios que uno tiene en torno al texto bíblico. Por ejemplo, las personas que piensan que el día de reposo ha sido anulado, les invito a abordar el texto bíblico tratando de quitar este prejuicio primero, para dejar que el texto bíblico le vaya diciendo a usted si realmente ha sido anulado o no. Exacto. O sea, tenemos que ir libre de prejuicio. Y también es bueno para confirmar nuestras principales creencias, nosotros ponerlas sobre el texto bíblico e intentar encontrarlas ahí. Por ejemplo, puede haber algún hermano, alguna persona que todavía abriga en su interior ciertas preguntas o ciertas dudas, entre comillas, en torno al ministerio profético del Ellen White, ¿ok? Y solo se ha pasado la vida pues negándola. Pues hagamos un alto ahora y evaluemos si es realmente profeta o no. Y póngase a estudiar el texto bíblico, ponga al lado su prejuicio y empiece a ir al texto bíblico. Lea los libros de ella, porque mucha gente que critica a Ellen White No la jamás lee. ha leído un libro de ella. Y esta es una buena ocasión Y para lo que hacen empezar. algunos es leer pedacitos para entonces atacar. Exactamente. Bueno, ya ese es otro universo que hay pues en el mundo de personas que descontextualizan, algunos por ignorancia y otros con intención, sacan a los textos de Ellen White fuera de contexto y los publican. Hemos tenido un ejemplo hace pocos días de un supuesto texto de Ellen White que anticipaba de algún modo Todo eso. esta crisis pandémica. Pero yo ya me olía de que ese texto era falso porque no lo había leído en ninguna parte y porque parte de los fragmentos de ese texto, que es un fragmento grande en realidad, no formaban parte de la forma como Ellen White escribía. Entonces ya empezaba a dudar. Cuando voy a investigar y cuando veo algunos documentos del Centro de Investigación White de Sudamérica, pues resulta que ese texto era falso.
Y mucha gente empezó a compartir ese texto por las redes, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Twitter. Por y empezaba emoción. a compartirlo por miedo, por terror, etcétera, cuando nuestro mensaje no se trata de eso y resultaba al final que ese texto era falso. Por eso, primero analice, amigo, no se lleve del momento. Ay, leí eso, me asuste con eso. No, no es así. Exactamente. Tranquilo, verifique, confirme. No, bueno, y decirles también que hay que ponerse a pensar qué pasa por la mente de una persona que fabrica ese texto, ¿no? Hay que ponerse a pensar un poco porque decididamente alguien que empieza a añadir cosas al texto tiene una muy torcida intención, ¿no? No le juzgamos de ningún modo por haberlo hecho porque no está en nuestras manos juzgar, pero sí saber que ese texto tergiversado iba a traer tanta confusión y tanto terror en la gente, etcétera, pues hacerlo con intención a pesar de eso es sin duda tener un corazón un poquito torcido. Por eso, a la hora de uno abordar el texto, principalmente el bíblico, hay que hacerlo quitando todo ese tipo de prejuicios, ¿no? Ideas preconcebidas, queriendo que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, no, amigo. Y no es así, Él ¿no? tiene su propio mensaje, pues investiga cuál es ese mensaje. Ese es aplícalo en su vida. lo que está diciendo Mila es importantísimo porque uno mismo tiene que ir al texto para aprender y descubrir qué es lo que el texto me está diciendo a mí. O sea, eso es vital. Eso es vital, eso es vital. Paramos un poquito aquí, Mirla, para ver la página. Ah, ya ¿sí? encontraste la página. Sí, la he Excelente. encontrado, espero que sea esta. Primero vamos a hacer algunos cuadres, ¿vale? Porque no me esperaba que pues fuéramos a estudiar, que la lección fuera a citar esto. Vamos a hacer algunos cuadres ahora mismo. No pasa nada. Vamos a leer la página que nos está citando en la primera parte. La página es del White State, claro Está que en la- sí. en la internet. Del White State, perdón. Es del Adventist Research Institute. Ok, vamos a ver un ratito. Ah, ya parece, no es muy largo. Podemos leerlo. Sí, pero un momentito. Estoy tratando de cuadrar esto y espero estar haciéndolo bien. Un ratito, amigos, que esto de cuadrar toma un tiempito, pero es para que ustedes puedan Se ve. verlo en el tamaño Para leer. exacto, en el tamaño para leer, como dice Mirla. Vamos a ver, vamos a intentar ajustarlo a la pantalla. Ya estamos, ahí está el texto. Entonces Ok. vamos a ver el tema, ponte aquí. A ver, veamos. Ajá, presuposiciones que surgen de las afirmaciones de la Biblia. La primera parte, presuposiciones, principios y métodos. Un ratito. Uno es Estudio la de la primera Biblia. parte, estudio de la Biblia, presuposiciones, principios y métodos. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Este es el Chrome. Autoridad, principios, presuposiciones Estudio de la Biblia. que surgen de las afirmaciones de la Biblia. Muy Este bien. otro. Este es La anterior, otro. la de Ok, arriba. La de arriba. Aquí está. Presuposiciones, principios y métodos. Muy bien, y de ahí que hay que leer todo el párrafo. Ajá. Ok, pues vamos a darle lectura, No sé si se está transmitiendo bien. Bueno, Sí. hay que apegarse al celular, los que lo ven por celular. Let's go, right Vamos now. para allá, ponlo para Ponelo acá, para para acá. yo poder verlo. Exacto. Dale para allá. La de arriba, la más arriba. Esta es. Ya, esta esa es. Ujú. Principios y métodos, ya. Esa declaración, preámbulo, perdón. Esa declaración se dirige a todos los miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día, Con el propósito de proporcionar pautas sobre cómo estudiar la Biblia. tanto para los eruditos bíblicos especializados como para los demás, o sea, O sea, tanto para los conocidos como para los que no entienden Momento, mucho. la cámara está teniendo un ligero problema aquí. Vamos a ver. Ok. Ah, ya entendí. Vale, Ya volvimos. ya volvimos. Espero que sí. Ya, Vamos a ver, seguimos. vamos a ver. Sigue leyendo, Mirla. Ya, dice, los adventistas reconocen y aprecian las contribuciones de los eruditos bíblicos que a lo largo de la historia han desarrollado métodos de estudio de la Biblia útiles y confiables, Muy buena. consistente con la historia, con las afirmaciones y las enseñanzas de las Escrituras. Los Ujú. adventistas están comprometidos a aceptar la verdad bíblica y están dispuestos a seguirla usando todos los métodos de interpretación que sean consistentes con lo que la Exactamente. Escritura dice de sí misma. Exactamente. Estos están bosquejados en las presuposiciones que se detallan más abajo. Muy buena, muy buena, muy buena. Volvimos. En décadas recientes, ¿verdad? El método Ajá. más destacado de estudio bíblico ha sido conocido como el método histórico crítico. A eso habíamos hablado anteriormente. Ese es el método que Ujú. utilizamos para poder No, estudiar. ese no es el que nosotros utilizamos. Ah, no, y solo Este es el histórico crítico. Crítico, Nosotros el empleamos gramatical. el histórico gramatical. Gramatical, Exactamente.
Los eruditos que lo usan, tal como está formulado clásicamente, actúan sobre la base de presuposiciones que antes de estudiar el texto bíblico rechazan la veracidad de los relatos de los milagros y otros eventos sobrenaturales que se narran en la Biblia. Aún un uso modificado de este método que retiene el principio de la crítica subordinado a la Biblia a la razón humana es inaceptable para los adventistas. Claro que es inaceptable. El método histórico crítico minimiza la necesidad de la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Además, como un método, así le resta importancia al elemento divino en la Biblia como libro inspirado, incluyendo la unidad que resulta de esto, claro, y desestima o malinterpreta la profecía apocalíptica y las porciones escatológicas de la Biblia. Instamos a los estudiantes adventistas de la Biblia que eviten confiar en el uso de las presuposiciones y las deducciones resultantes asociadas con el método histórico crítico. En contraste, el método histórico crítico y sus presuposiciones, creemos que será de utilidad exponer los principios de estudio de la Biblia que son consistentes con las enseñanzas de las mismas escrituras, preservan su unidad y están basados sobre la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Okay? Un enfoque así nos conducirá a una experiencia satisfactoria y provechosa con Dios. O sea, en resumen, lo que está diciendo este texto es haciendo una breve explicación de en qué consiste el método histórico crítico de estudio de la Biblia. Yo lo voy a decir en manera... Pues voy a intentar un poco más simple, un poco más sencilla. Mucha atención aquí. Hoy existen dos métodos para estudiar las escrituras. Uno se llama método histórico crítico. El otro se llama método histórico gramatical. ¿Ok? De estos dos métodos de la Biblia, los adventistas empleamos el método histórico gramatical. ¿Por qué no empleamos el método histórico crítico? Porque el método histórico crítico no considera que las escrituras sean la palabra de Dios inspirada e intentan anular aquellos actos milagrosos que aparecen en el texto bíblico. Eso hay que tener muy en claro y muy en consideración. Por esa razón nosotros empleamos un método histórico que sí considera, pues, al texto bíblico como la palabra de Dios. Y ese método viene a ser el método histórico gramatical. ¿Por qué se llama histórico? Porque nos basamos en que los textos bíblicos y los asuntos proféticos se desarrollan a través de toda la historia. Y le llamamos también gramatical porque nos basamos en el texto en sí, de manera rigurosa a la palabra de Dios. Eso serían las connotaciones que tiene pues estos dos métodos. Por eso pues la iglesia nos invita a poder evitar aplicar esto o confiar en aquellos que han aplicado eso, porque van con un sentido de crítica y de echar a un lado o echar por tierra lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, para el público teológico que tengo aquí, que lo estoy viendo ahora mismo, pues decirles que el método histórico crítico no es que... Bueno, nosotros no empleamos este método para estudiar la Biblia. Sin embargo, los teólogos que hacen método histórico crítico hacen descubrimientos en torno al texto bíblico que son interesantes y que pueden ser útiles al momento de entender mejor la Biblia a través del método histórico gramatical. Por ejemplo, asuntos de contexto. Muchas de las cosas, voy a poner aquí lo siguiente. Expliqué hace unos días en la última cena a través de una investigación muy profunda. Pues parte de esa investigación está descubierta por un teólogo del método histórico crítico. Eso significa que el contenido del método histórico crítico puede tener algo útil para nosotros, sobre todo cuando tiene temas de contexto. Porque ¿cómo uno va a saber qué pasó en el tiempo de Jesús? ¿Cómo uno va a saber qué forma tenía la mesa de la última cena de Jesús, por ejemplo? Hay que hacer un estudio triturando el texto bíblico, analizándolo por completo y sobre todo analizando el contexto en el cual fue desarrollado. Pues bien, los más especializados en analizar contexto, parte histórica en sí pura y trasfondo, pues y con la ayuda de la arqueología, pues son los teólogos que hacen método histórico crítico. ¿Okay? Esto les anuncio a mis amigos teólogos para que lo tengan siempre en consideración. Eso no significa que yo crea en el método histórico crítico, al contrario, me confirmo todavía más en el método histórico gramatical, que es el único método que la Iglesia Adventista aplica y ha entendido que es el método bíblico para entender las propias Escrituras. Así que atención ahí. Vamos allá. Vamos a leerlo. Vamos a leer esos principios. Lee el primero, Mirla. Dice:
El Espíritu capacita al creyente para aceptar, entender y aplicar la Biblia a su propia vida, mientras busca el poder divino para rendir obediencia a todos los requisitos bíblicos y para apropiarse personalmente de todas las promesas de la Biblia. Muy buena. Solo los que siguen la luz que ya recibieron pueden esperar recibir nueva iluminación del Espíritu. Y hay algunos de esos ahí que sustentan esto, muy ¿no? buena, muy Pues buena. ahí habla de que el Espíritu es el que capacita. Y ese es un principio elemental al momento de interpretar las Escrituras que debemos tener en consideración, amigos, que es que el Espíritu Santo y pedir la iluminación del Espíritu Santo es el primer camino para hacer una buena interpretación. Pero no solo es el Espíritu Santo, porque hay que aprender otros principios de interpretación para aplicarlos debidamente. Pero primero y sobre todo, pues Espíritu Santo. Espíritu Santo. Segundo, la Escritura no puede ser interpretada correctamente sin la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que capacita al creyente para que entienda y aplique la Escritura. Exactamente. Por consiguiente, cualquier estudio de la palabra debería comenzar con una petición para tener la dirección e iluminación del Espíritu Santo. Esto es lo que mencionábamos. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno no pide inspiración del Espíritu Santo. Pide iluminación. Muy bien, lo que porque pedimos la palabra es ya es inspirada. Porque los inspirados solamente son los profetas o los escritores pues bíblicos. Ellos reciben inspiración. Nosotros al leerla lo que recibimos es iluminación. Son dos conceptos interesantes para tener en cuenta. Tercero, Mirla. Los que se acercan al estudio de la palabra deben hacerlo con fe, con el espíritu humilde de un principiante que trata de escuchar lo que la Biblia dice. Deben estar dispuestos a someter todas las presuposiciones, opiniones y conclusiones de la razón al juicio y la rectificación de la misma palabra. Con esta actitud, el estudiante de la Biblia puede acercarse directamente a la palabra. Exacto. Y con un estudio concienzudo puede llegar a un entendimiento de los elementos esenciales de la salvación, aparte de explicaciones humanas, pero muy útiles sean, ¿no? Por muy útiles sean. Ajá, por muy útiles que sean. Para una persona así, el mensaje bíblico llega a ser significativo, o sea, con Exacto. humildad. Y eso lo mencionaba estos días, en la semana pasada, porque la Menciona. lección lo mencionaba, ¿no? Sí, uno tiene que acercarse al texto bíblico con humildad. Pero lo que ocurre hoy es que aquellos que han pasado muchos años en la iglesia y que sienten ser buenos predicadores, etcétera, pues tienen esa inclinación a, ¿no? Yo soy ya con una especial, idea y queriendo que se yo vea. ya entiendo la Biblia, o yo sé, yo estoy usando la mejor traducción, qué sé yo. Con orgullo. Y esa no es la actitud para ir al texto bíblico. Hay que tener un sentido de sencillez y de humildad. Hay que ir como si fuera un principiante, a ver qué la Muy Biblia va a bien, enseñar, que yo voy a muy bien. aprender de ella. Porque finalmente es lo que somos principiantes de los conceptos divinos, los cuales iremos aprendiendo por la eternidad. O sea, Amén, así es. estamos iniciándonos apenas. Y cuarto, La investigación de la Escritura debe estar caracterizada por un deseo sincero de descubrir y obedecer la voluntad de Dios, más bien que buscar apoyo o evidencia para ideas preconcebidas. exactamente. O sea, que tengo que tener el deseo de encontrar el mensaje que Dios tiene para mí, no queriendo Exacto. que el Señor o que la palabra confirme lo que yo creo, lo que yo pienso. Tengo una persona que me ha escrito por WhatsApp, a quien quiero mandar un saludo muy afectuoso, que escuchó la reflexión que hice respecto al 666 y que no había ningún vínculo entre el 666, vínculo textual, y el sexto día el sexto día de la creación, en el cual fue creado el hombre. Y se pasó estudiando los últimos días la Biblia para intentar demostrarme que estoy equivocado. Y yo no tengo problema de aceptar que estoy equivocado, pero quiero que noten que en este caso la persona ya dejó de estudiar la Biblia para dejar que ella le diga las cosas que tiene que decirle. Y empezó a estudiarla con la intención de demostrar que sí hay un vínculo entre el 666 y el sexto día, pues, de la creación, donde fue creado el hombre. Esa no es la actitud para leer el texto bíblico, y lo digo con todo cariño porque ya perdió el foco. Si tú intentas estudiar la Biblia para probar un pensamiento tuyo, para intentar demostrar o para intentar ganarle a otra persona, pues ya has perdido completamente el foco del texto bíblico, que es estudiarlo para extraer de la Biblia los mensajes y no para yo ponerle lo que quiero demostrar. Así, hay que tener cuidado. Es que a veces el orgullo en nosotros es más poderoso. Sí, definitivamente. Y nos domina. Entonces hay que ir con humildad a la palabra. Sí,
si yo tengo una idea y la palabra me dice que no era así, pues la aceptamos con Ya gusto, está. porque es Dios que nos está hablando. Y hay muchas en nuestros países hispanoparlantes, hay muchas ideas que no están en el texto bíblico y que pensamos que sí están. Hay muchas Que y ha hay que surgido del someterlas. pensamiento del humano. Hay que someterlas al texto bíblico definitivamente, para ser un pueblo finalmente bíblico. Y muchas de nuestras ideas preconcebidas pueden ser que estén equivocadas en torno a muchos temas, y tenemos que tener la humildad para acercarnos al texto bíblico, para que el texto me diga cómo debo pensar y yo no pues ponerle al texto lo que yo pienso. Y ya hablé de estos dos conceptos antes. No sé si alguno de ustedes se acuerda. A ver, eisegesis y exégesis. Ya hemos hablado de esto antes, pues con estas palabras que son muy técnicas en realidad. Exégesis significa hacia afuera y eisegesis significa hacia adentro. Los que hacen eisegesis, eisegesis, pues lo que están haciendo es ponerle sus ideas al texto e intentar lograr que el texto diga lo que ellos quieren que diga. Los que hacemos exégesis, lo que intentamos es ir al texto para sacar del texto el mensaje para nosotros, independientemente de si me gusta a mí o no. Ayer alguien hacía un comentario aquí en el en vivo y decía que, mostraba la idea o propalaba la idea de que nosotros pues seguimos las leyes que nos convienen. Y eso es completamente opuesto, porque si hay un mandamiento que no es conveniente, entre comillas, por cómo está hecho el mundo, es el cuarto mandamiento, el del día de reposo. Porque el sábado donde la gente sale a vender, hace sus negocios, todo. Y nosotros tenemos que hacer un pare. A veces es el día más comercial. Los que estudian en la universidad, los que trabajan, te botan del trabajo por el día sábado, ¿no? Entonces, uno, independientemente de eso, dice, no, yo guardo el sábado porque Dios me manda a guardarlo. Exactamente. Y sufre las consecuencias de ello. Entonces, muy bien no dicho. Es conveniente para nosotros, aparentemente, entre por comillas, el mundo que vivimos, por el pero mundo sí, en que porque vivimos. es la ley de Dios. Exacto. Entonces, en ese sentido, los adventistas pues nos sujetamos a lo que el texto dice. Que tengo un examen el día sábado. Prefiero perder el examen que el texto dice muy claramente acerca del día de reposo, que es un día especial, punto y aparte. Entonces, hay mucha gente pues que intenta pues llevar su vida conforme al texto bíblico, haciendo efectivamente y debidamente la exégesis. El texto me dice eso y yo soy un obediente del texto, punto final. ¿Okay? Continuamos. Muy buena. Está muy buena. A ver, creo que eso ya era lo último, déjame revisar. Sí, amor. Sí, eso era lo último. Pero todo este texto pues no tiene desperdicio. O sea, este Usted puede texto, buscarlo ahí sí, definitivamente. en la web para que pueda leerlo todo. Está Sí. muy interesante. La página es adventistbiblicalresearch.org, que es el Biblical Research Institute, el Instituto de Investigación Bíblica de la Iglesia Adventista. Pues esta es la apariencia que tiene para aquellos que lo vayan a buscar después, ¿no? Ahí está la página. Bueno. Continuamos con la lección. Voy a quitar este de aquí y voy a poner la lección encima. Y me quité yo. Nos quitamos, ya, vale. Ya, ahí está. Ok, let's go. Continuamos. ¿Dónde está la lección? Entonces, hemos leído ya lo que la lección nos recomienda, pues leer. El Camino a Cristo, ustedes lo buscan ya en su casita, sí, y le va a gustar bastante. Es muy buen texto. Continuamos con el párrafo de abajo. No lean la palabra. Muy bien, dale, Mila. Dice, no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investíguenla, en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios, amigos. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No es adecuar la palabra a mí, sino yo a la palabra. No permitan que lo que han creído, practicado en lo pasado, gobierne el entendimiento, amigos. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Impresionante. Qué bonito mensaje. Es uno de los pocos casos, debo decir, por mis años leyendo Ellen White, es de los pocos casos en que Ellen White dice: abran los ojos, o sea, abran su mente, ¿no?
a cambiar su manera de pensar, pero basado en lo que el texto está diciendo. Y eso es importantísimo de aprender a hacer, mis amigos. Pero eso requiere mucha humildad. Mucha humildad. Y mucho, al yo ponerlo por debajo de Dios. Y puede ser fácil de decir, pero a ver si es fácil de practicar. A ver si... No es fácil, es muy mucho. duro, es muy duro. Que cuando yo tengo algo preconcebido en mi mente, una idea, que me la cambien, amor, es difícil. Es muy difícil. porque es decirte, oye, lo que tú has pensado todos estos años ha sido el error. Has estado en el error. Has estado en el error. Entonces hay que tener mucha humildad para no decir, oye, es cierto, voy a dejar esa idea y voy a adquirir la idea nueva que está basada en la palabra. Entonces... es lo que nos invita. Así pues. que tenga la mente, querido hermano, abierta a la palabra de Dios y estar ávidos a hacer cambios en su manera de pensar, claro, si es necesario. Si es necesario. Al final es de beneficio para usted, para su vida, para su felicidad. Exactamente. La palabra lo que busca es tu felicidad. Es Dios que está hablando, diciéndote cómo debes de vivir, cómo debes de andar, qué debes de hacer. Y no va a ser, hermano, amigos, en vano. Tú verás que no. Tú verás que no. Para gozo. Hay muchas ideas que tenemos preconcebidas, como decíamos, que no están en las escrituras. Mencionemos la más clásica que hemos mencionado antes, ¿no? La famosa frase, cuídate que te cuidaré, que se cita como si fuera un texto bíblico. Pues no lo es, no lo es. Ya está. Pues búsquela en cualquier parte, en todas las escrituras, y tal frase no existe, ni siquiera existe una insinuación a ese pensamiento. Eso no significa que uno no deba cuidarse, no, sí hay que cuidarse, y muchísimo, eso sí encontramos en la Biblia. Pero no decirlo como que la Biblia lo dice. Pero no decirlo como si estuviera en el texto bíblico, ahí está el gran problema. Voy a poner un ejemplo, me permito poner un ejemplo de esto, solo para que usted, pues, open your mind, ¿no? Open your mind. El tema de la antropomorfización, que ya hemos hablado antes, voy a poner delicado ahora, que significa dar forma humana. Muchos hacen, y a través de la historia, pues hay una inclinación a pensar que Dios tiene forma humana. Es decir, que es una especie de anciano. De hecho, en la Edad Media, a partir de la Ilustración en adelante, pues se lo ha graficado y se lo ha pintado a Dios como un anciano, ¿no? Como un hombre de barba larga, que tiene 2 manos, que tiene 10 dedos, etc. Pero esa es antropomorfización de Dios. Y para el texto bíblico eso es un absurdo. Porque el texto bíblico no nos da ninguna indicación de que Dios tenga alguna forma humana. Solo que se guían de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sí, pero es imagen y semejanza en cuanto a los atributos comunicables, que son cosas diferentes al aspecto físico. Dios no tiene cuerpo. O sea, bueno, es que es complejo realmente. Hay un texto en el libro de Juan en el cual pues Jesús se encuentra con una mujer samaritana y le dice a la mujer samaritana, pues que la mujer samaritana le pregunta, ¿no? ¿Y dónde debemos adorar? Porque algunos dicen aquí, otros dicen allá. Y Jesús le dice, Dios es espíritu. Y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, lo que está diciendo aquí es que Dios, pues al ser espíritu, tiene el sentido de no tener un espacio físico, una forma humana que lo limite. Pero muchos han tomado este texto y le han dado un giro haciendo eisegesis y no exégesis. Y han dicho, no, Kevin, lo que pasa es que ahí está diciendo que Dios es espiritual. Pero Jesús mismo, cuando vino a la tierra... Dice clarísimo, Dios es espíritu, punto. Claro, cuando Jesús vino Dios el Hijo vino a la tierra, tuvo que encarnarse. Exactamente. Para poder ingresar a la tierra. Dice, me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Significa que Él no tenía un cuerpo sino antes. Que adquirió un cuerpo cuando vino a este planeta. ¿Por qué razón? Porque nuestra realidad que Dios creó para nosotros es espacio temporal. Por lo tanto, si Dios Hijo iba a ingresar a esa realidad, tenía que ingresar pues a un espacio temporal, por lo tanto tenía que asumir un cuerpo. Y el texto que tú estás citando, que a mí me encanta, es mi texto favorito, mucha gente probablemente no lo sepa, es Hebreos 10:5. Si no me he olvidado del texto, ¿no? Aquí está, vamos a poner el Bible. Aquí está, dice, por lo cual, entrando Jesús en el mundo, dice... Ingresando al mundo, el día de la encarnación, Jesús dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, por eso Él está yendo a hacer el sacrificio y la ofrenda definitiva, para que ya no se hagan más sacrificios, más me preparaste cuerpo.
¿Por qué necesitaba un cuerpo? Para poder ingresar al planeta. Porque no lo tenía antes. Limitarse al tiempo y al espacio nuestro. Porque no lo tenía antes. Entonces, yo estoy tocando este tema tan delicado, para que usted se abra a la idea de que muy probablemente tenemos muchos preconceptos que debamos ajustar al texto. Y que nosotros, como tenemos una mente humana, todos queremos relacionarlos con nuestra manera de pensar. Queremos darle forma humana. Forma humana porque es lo que conocemos. Que es lo que conocemos. ¿No? Pero Dios va mucho más allá, amigos. Ahora, decir que Dios tiene una forma humana de un anciano, es decir que Dios tiene género masculino. Pero habla del anciano de días. Lo que significa es muy el anciano bien. de días por lo que es eterno. No es por eso. El anciano de días es un lenguaje simbólico para referirse al Padre. Del mismo modo que en Apocalipsis tú tienes al Hijo descrito como el Cordero inmolado. Pero Jesús, o sea, Dios Hijo, no es propiamente un cordero. Es una imagen simbólica para hacer una representación profética. Venga, muy interesante. El hecho de que Dios el Padre se haya manifestado en la visión hacia Daniel como un anciano de días no significa que él sea un anciano pues viejito con la barba larga y etcétera. No, significa que en la visión aparece simbolizado como un anciano de días, simplemente. Cuando en otras partes de la Biblia aparece simbolizado de otro modo. O aparece como un silbido en el caso de Elías cuando estaba en la cueva. Ahí lo tienes. Aparece como alguien sentado simplemente en el trono. Había uno sentado en el caso de Apocalipsis. Son distintas formas como se manifiesta en un lenguaje humano para que nosotros podamos entenderlo mejor. Les lanzo esta idea para que ustedes se pongan a pensar de los muchos preconceptos que nosotros le hemos puesto al texto bíblico, intentando pues verlo en el texto cuando el texto nos va indicando otras cosas en realidad. Es interesante, muy interesante. Hay que estudiar las palabras maravillosas. Hay que estudiar muchísimo. Continuamos. Con las preguntas. Vamos con las preguntas. Sí, yo creo que es tiempo de ir con las preguntas. Vamos las preguntas de las amigos. personas. Lía Hernández, buen día. Buenos días. Azul, buen día. Nancy, buen día. Buenos días, desde México. Bienvenida, Nancy. Nori, buen día. También saluda. Feliz día, Nori. Julio Carrera, buen día. Siempre Dios esté con ustedes, amén. Buenos días, Loide. Buenos días, Loide. Loida. Erika, oración para la familia Sharka Cáceres. Muy bien, estaremos orando por ellos en el transcurso del día. Un fuerte abrazo para ti, Erika. Tadeo Patricio. Muy buenos días, está con María Olguín. Bienvenidos a fuerte abrazo para ti, Tadeo Patricio. Sandra Milena Vélez. Buenos días, amigos. Día de preparación. Buenos días. Elsa Díaz. Buenos bendiciones, días. Hermano. Buen día de preparación. Bueno, ahí estaba yo mandando la página. Albania María. Está aquí. Buenos días. Buen día. Feliz día de preparación. Está con nosotros Javier. Buenos días, Javier. Que Dios te bendiga. Nancy, a ver. Nancy dice: de hecho, ya hay una aplicación en Play Store, la bajas en tu celular y viene todo el espíritu de profecía. Sí, tiene el mismo nombre. Y esa aplicación es precisamente del White State, es la aplicación oficial. La página que he dado, de hecho, si tú lo quieres revisar en tu celular, la página te va a invitar a que descargues esa aplicación. Muy buena, Nancy, sí, es muy buena. Cecilia Kimi. Dice: buenos días, hermano, desde Guayaquil. Buenos días, Cecilia, bienvenida. Mari Clotilde. Buenos días, Dios les bendiga. Buen día. Feliz Maribel sábado. Cristina. Buenos días, queridos hermanos. Un fuerte abrazo. Otro día con ustedes. Dina también está saludando. Buenos fuerte días. Abrazo, Dina Muñoz. Nena también, buenos días. Que buen Dios día. le bendiga, nena. Esmeralda también saluda. Navarro, Darcy, buenos buen días. Buen día. Elvis Muguerza. Mi aprecio y consideración para ustedes. Gracias, amigos. Un fuerte abrazo para ti. Antonio Martínez. Antonio, mis hermanos, feliz día de preparación. Feliz día para ti también. Esmeralda Navarro. Dice: abran los ojos de su mente para contemplar las maravillas de la ley. Esa frase nos gustó a Elvis y a mí. Ah, pues qué bonito, Darcy. Nos alegra mucho que te haya gustado porque es importantísimo estar abierto a ideas bíblicas que son nuevas para nosotros. Claro, la palabra tiene un montón que decir. Y tener la actitud humilde de cambiar nuestra manera de pensar cuando hay un así dice Jehová. Muy buena. Nori. Dice: yo lo sé y escucho por mi celular. Se está escuchando muy bien, pues excelente. qué bueno. Giovanna Pereira. Buen día, hermanos. Bendiciones desde Lima Surco. Bendiciones para ti. Iris Falcón. Hermoso día. Hermoso día para ti. Rosa Tepoch. Buenos días, feliz preparación. Buen día, Yolanda Suárez. Muchas bendiciones. Gracias por compartir.
Buen día. Antonio Martínez. Amén, Dios les bendiga. ¿Qué nos dice Antonio? Dice Antonio, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oye las palabras de esa profecía y guarda las cosas en ellas escritas. Muy buen texto. Porque el tiempo es acerca. Buen texto. Excelente, amigo. Gracias, Antonio. Consuelo Coronado Buenos también. días, Doris. Doris Lara también. Hola, buen día, mis hermanos. Felicidad de preparación. Gracias, Doris. Julio Carrera. Como el Espíritu Santo fue que inspiró a los profetas a entender y escribir, debemos pedirle discernimiento para conocerle más, para tener mayor obediencia y comunicación y comunicar mejor su palabra. Muy bien. Eliana Gajardo. Queridos hermanos, que tengan un feliz día de preparación. Feliz día para Por mi ti. nieta Camila, dice Oren. Brenda Parrilla. Buenos días desde Estados Unidos, Pensilvania. Fuerte abrazo para ti. Néstor Llanos. Buenos días. Fanny Canaza. Buen día, familia. Pastor, algo que también influye mucho son los prejuicios de la música. Sí. Wow, qué tema que acaba de tocar Es un tema Fanny. bien delicado esa, amiga. No solo es delicado, sino que es profundo y hay mucho desconocimiento de esto. A ver, la Biblia no es una partitura. Por lo tanto, no podemos saber cuál es la música que a Dios le agrada. Y hay instrumentos de música que mencionan la Biblia, Ahora, como estaba en la adoración, en la alabanza, pandero, arpa. Permítame explicar un poquito más, porque siempre hay, ¿no? Siempre hay. Hay en las redes sociales un grupo de predicadores que en realidad la persona que predica estas cosas no tiene formación teológica, de hecho, no voy a decir el nombre por un tema de respeto, de mucho respeto, pero no tiene formación teológica, que ha empezado a predicar una serie en la cual él intenta demostrar cuál es la música que a Dios le agrada. Y lo dice así, con estas palabras, la música que a Dios le agrada. Y yo me pregunto, ¿cómo uno puede saber eso si el texto bíblico no es una partitura? No hay manera de saber los compases, los ritmos, ni hay manera de saber tampoco las melodías. Ahora, si uno se pusiera a estudiar los salmos y empezar a analizar los instrumentos que hay ahí, son instrumentos que pertenecen a una cultura definida. Y la música judía, si usted la escucha, va a notar que es muy movida y muy alegre y que tiene instrumentos de percusión. Porque el pandero es un instrumento de percusión, no es ni de viento ni de cuerdas. Entonces, en realidad hay toda una serie de desconocimiento al respecto de la música. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer con la música? Pues dos cosas, simplemente. Basarse en el contenido de lo que se está cantando, ¿ok? Y basarse también de manera decorosa y de manera, pues, cuidadosa en la melodía y ritmos que tiene la música. Pero después pensar que esta es la música que se canta en el cielo, pues es un atrevimiento muy grande. Es irse más allá del texto bíblico. A eso se le llama ultrainterpretación, cuando el texto bíblico no nos da. Ahora, quiero que noten que la Iglesia Adventista no tiene creencia de la música. No toma una postura. No tiene una creencia de la música. Tenemos creencia del Padre, del Hijo, creencia del Espíritu Santo, tenemos creencia de la salvación, del ministerio de Jesús sumo sacerdotal en el santuario celestial, pero no tenemos creencia en la música. Y qué bueno que no lo tengamos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que tiene presencia en todo el mundo. No se puede encasillar la adoración de Dios a todas las diversas formas que existen en nuestro planeta de adorar a Dios. En África, por ejemplo, se adora diferente. La gente Sí, es más en alegre Haití. a cantar. En Haití también se canta con más gozo, incluso levantan las manos. Eso es precioso con el ver corazón. eso. Usted lo ve y me parece un coro. Hermoso. Cuando estábamos en República Dominicana e íbamos a algunas iglesias haitianas que hay en República Dominicana, su que forma hablan de solo cantar, creol. Yo no entendía nada, pero Yo tampoco me encantaba entendía, ir porque pero la adoración es hermosa. reconocíamos la melodía puesto que era el himnario que estaban cantando. Ajá. Pero lo hacían con una sonrisa y una alegría que inclusive con algún, ¿no? Ajá. Y a veces palma, etcétera, que si lo escucháramos aquí, pues voy a decir en nuestro lindo país, en Perú, pues Se muchos escandalizarían. dirían, oye, ¿cómo es posible? Es su forma de Es su adorar. forma de adorar. Es muy bonito. Todos Entonces, cantan bien. No hay nadie que desentone. No hay nada que desentone. Parece un es coro. cierto. En toda la iglesia parece un coro hermoso. Es precioso, es A precioso. mí me encanta ver a la Y iglesia. Dios se glorificará y se glorifica, porque esto ya lo tenemos según los textos del lenguaje, en la diversidad de la humanidad y en las formas tan extraordinariamente diferentes que tenemos de adorar. No olviden, no tenemos una creencia de la música. La música viene a ser un medio para transmitir el evangelio. Así como no tenemos una creencia de la predicación, o tenemos una creencia de la predicación. No,
¿Por qué? No puede ser la predicación una creencia, porque la predicación es un medio para transmitir Y cada quien el tiene evangelio. su manera de dar el mensaje. Y cada quien tiene su manera de predicar. Hay personas que se emocionan mucho al predicar y su contenido es completamente bíblico. Hay personas que son más tranquilas al momento de predicar, más calladitas, y su contenido es netamente bíblico. O sea, hay personas que apelan más en un sentido que en otro, y etcétera, pero es bíblico. No podemos tener una forma de predicar y así deben predicar absolutamente todos. No puede ser tal cosa, como tampoco puede ser una forma encasillada de tener un tipo de música. Que a la sazón estos predicadores pues entienden a la música media, la música que le agrada a Dios, media balada hacia gospel. O sea, ¿cómo es posible? En absoluto, un poquito más de cabeza al momento de entender el texto bíblico y al momento de ver algunos vídeos que andan por la web pues circulando de manera irresponsable a veces. Lo digo con todo cariño. Para todo esto se ha escrito todo un documento, un artículo interesante llamado En Defensa de la Música, escrito por el doctor Miguel Ángel Núñez Pérez, y ustedes lo pueden encontrar en la web porque está liberado para poder leerlo libre en la web. ¿Okay? Y ahí van a encontrar una explicación impresionante y aún pues mucho más profunda de la que estoy mencionando ahora. Mucha atención. Así es, amigos. Muy buen tema, Fanny. Jacqueline, buenos días desde Costa Rica. Buenos días, Jacqueline. Maribel, saludos desde Trujillo. Pido oración por mis hijos, Vilma, Smith, Rubén, Diana, José, Flor, Ariana. Son sus 7 hijos. Vaya. Para que sigan los caminos del buen Jesucristo. Amiga, 7 heroína. hijos. Qué valiente, 7 Supermamá. hijos. Supermamá. Enriqueta, buenos días. Por favor, oren por la salud física y espiritual de su papá. Fuerte Desde abrazo México, para ti, saludamos, Enriqueta. orar. Techi León. Techi, feliz viernes de preparación. Que Dios los bendiga. Ascope, la linda Ascope. Fuerte abrazo para ti. Loida Colque. Feliz día de preparación. Miriam está con nosotros. Feliz viernes también saludan. Merlins. Dios los bendiga. Gracias, Merlins. Kevin Castillo. Buenos días, pastor. Dios les bendiga. Ruby también dice Ruby feliz Revelo, día. Está con feliz su mamita día. escuchando. Floresta Bienvenida a tu Almenos. mamá. También buenos días dice Sieva. Buenos días, Patricio. Buenos días. Buenos días, Jelly. Buen día contigo también. Pues continuamos con la lección. Preguntas para dialogar. Vamos allá. Vamos a dialogar. Léemela. ¿Cómo influye nuestra cosmovisión, nuestra educación y nuestra cultura en la interpretación que realizamos de las escrituras? ¿Por qué es tan importante que seamos conscientes de las influencias externas que inevitablemente añadimos a nuestra interpretación de la Biblia? Oh, claro, claro. Cosmovisión es visión del mundo, es como tú entiendes el mundo, ¿vale? Educación pues es lo que nosotros recibimos. Algunos tienen educación formal, otras no, otros tienen educación secundaria, universitaria, de posgrado, etcétera, ¿no? Y eso influye, claro que influye mucho. Y nuestra cultura pues evidentemente ya hemos hablado de esto muchísimo, ¿no? ¿Por qué es tan importante que seamos conscientes de las influencias externas que inevitablemente añadimos? Sí. Y justo lo que estaba mencionando en torno a la música, justito, o sea, le añadimos nuestra forma que creemos que es la de cantar, porque en nuestra cultura es así, y algunos se atreven a decir, esta es la música que a Dios le agrada. Qué atrevimiento más grande. ¿Cómo sabes que es la música que a Dios le agrada? Nada de la música. Es un atrevimiento muy grande, muy grande. Inevitablemente, dice el texto, añadimos a nuestra interpretación. Sí, hay que tener una mente un poco más amplia, ¿ok? Y hay que entender que el mundo es mucho más grande. Siempre ver que lo que nosotros pensemos, o nuestra cultura, nuestra cosmovisión, esté sometida a la palabra. Y aprender, estoy notando que a muchas personas les cuesta esto. Aprender a guardar silencio cuando la Biblia hace silencio. En torno a la música, por ejemplo, hay un silencio bíblico enorme. En cuanto a la melodía, en cuanto al género musical, hay un silencio. Pues guarde ese silencio. Ya está. O sea, no diga más allá del texto, porque si no está escrito, pues no está escrito. Y sea feliz con lo que está escrito. Así de sencillo. Segundo, Mirla. Todos concordamos que somos pecadores y que el pecado nos afecta negativamente. ¿De qué manera afecta el pecado nuestra forma de leer la Biblia? Sí. Le ponemos más prejuicios, ¿no? Es decir, ¿qué nos hace el pecado que podría causar que malinterpretemos la palabra de Dios? Por ejemplo, el deseo de hacer algo que la Biblia condena. ¿Cómo puede hacer que leamos la Biblia de una manera distorsionada? ¿De qué otras maneras filtra el pecado nuestra forma de interpretar la Biblia? Con la duda. No, eso es lo mismo en la semana, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pues, personal. Cuando yo estuve noviando con Mirla, porque nosotros nos conocimos por internet, ¿okay? Yo consultaba a los pastores, a mis profesores, que en ese tiempo estaba pues estudiando en Lima teología,
y le decía, ¿qué le parece? Y a la mayoría al unísono me decía que no. ¿Por qué que no? Porque por lo que yo veo que sí, no que no. ¿Por qué razón? Y un pastor muy querido me dio la razón y me dijo, lo que pasa es que una relación a distancia no es el plan de Dios. Porque yo la conocí a ella, ella es de República Dominicana, por internet, y estábamos siendo novios para ese tiempo, 10 meses de novios más o menos. Al final terminamos 13, 15 meses por a internet, distancia. 1 año y medio casi. Entonces, en realidad ellos tenían razón. Pero yo, que ya tenía cierta media formación teológica, si se puede tener media formación teológica, ¿okay? Porque estaba en tercer año de teología, empecé a estudiar la Biblia para intentar hacer decir a la Biblia que sí, una relación a distancia podía funcionar. Sí, y empecé. Y aquí es el ejemplo que está poniendo el texto, miren. Por ejemplo, el deseo de hacer algo que la Biblia claramente te dice que no. Así es. ¿Ok? Pues tengo ese deseo, y en cuanto refiere al corazón, al enamoramiento, etcétera, muchos intentan ver en el texto, ¿no? Y se ciegan o nos cegamos, digamos así. Pero te ha salido bien. No, pero un momento. Todavía no he terminado de contar la historia, ¿ok? Entonces, se ciegan o nos cegamos y empezamos a intentar hacer decir a la Biblia que sí, por favor, dime que sí. Y buscamos y preguntamos a pastores a veces para que nos digan que sí. El caso clásico es, pues, estás noviando con una chica que no es de la iglesia. No, pero yo Dios me va a usar para cambiarla, para transformarla, etc. Bueno, y intentan, cuando la Biblia dice que no, puramente. ¿Cuál es el desenlace de esta historia? Pues simple, que definitivamente el problema era que estaba lejos, y yo tuve que terminar aceptando que ese era el problema. Que por lo demás no había ningún problema, y había hablado con expertos que en ese tiempo enseñaban en Lima, en la UPU. Y haciéndole las consultas me decían, oye, este es el gran problema, no puedes tener una relación a distancia. ¿Por qué? Porque las relaciones Dios la hizo para que sean en pareja. Mi papá también decía, yo no face to apruebo face. eso hasta que él no venga acá. Así decía. Entonces, mi resolución fue simple, es verdad, la Biblia yo he estado intentando hacerla que diga que sí, pero no, punto. Pues voy a cambiar esa realidad. Y decidí viajar a su país para ya no estar lejos y estar cerca. Y a partir de ahí esa relación ya se convertiría en 100% bíblica. Pero tuve que cambiar la realidad. Bueno, mi realidad en ese momento. Y se dio de ese modo. Y fue genial. Porque sabía que todo lo demás estaba en lo correcto. Solamente este punto era el que... Pero claro, eso supuso un sacrificio muy grande de parte de ambos. Porque tenía que dejar la facultad de teología en la mitad para terminar estudiándola en su país y llevar todos los papeles e ir con pasajes solo de ida, y la historia pues ya se está haciendo un poquito larga, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Pero quiero que vean... Es que la Biblia no te... O sea, te dice que no a algo, entonces tú tienes que someterte a eso. No, pero yo quiero demostrar que la ley ha sido abolida en la cruz, y empiezo a leerlo. Bueno, ya estás partiendo de un deseo, que es lo que el texto está diciendo aquí. Deseas hacer eso, pues no se trata de eso estudiar la Biblia. Se trata de encontrar lo que la Biblia dice para mí y aplicarlo a mi vida. Y el pecado también forma parte de ello, ¿no? Por supuesto que sí. Así es, amigo. Siguiente, número 3. El hecho de tener mayor conocimiento de los tiempos bíblicos y su cultura nos ayuda a entender mejor algunos pasajes de las Escrituras. Da algunos ejemplos. Claro que sí, hemos visto que el contexto es importantísimo. ¿No? O la realidad de la época es importante para poder entender el mensaje que Dios nos da. A ver, estoy pensando en un ejemplo que pueda darles al respecto. El de la... Es que hay muchos ejemplos. A ver, voy a poner lo siguiente. A ver, ustedes... ¿Ah? ¿Cuál, dime? ¿Pero qué sentido tiene ese? Ahí, recuérdamelo. De la cultura. Ah, ok. Bueno, pero sí. Pablo más muy complejo. Sí, es muy complejo para explicarte. A ver, voy a poner un ejemplo como este, o sea, cómo nos permite el contexto cultural entender mejor la época. A ver, en el tiempo de Jesús específicamente, los fariseos tenían una inclinación a pensar en la ley de Dios como algo que debía seguirse al pie de la letra. Y uno se dejaría llevar por esta situación y lo que haría es
criticar a los fariseos por eso, por ser tan legalistas. Pero en realidad los fariseos tenían una intención muy bonita, solo que en el camino tergiversaron. Y su intención era, de una vez por todas, volver a ser la gran nación que eran en la monarquía de David, o en el tiempo de Salomón, o en el tiempo de Saúl. Entonces, cuando uno entiende que los fariseos no tenían una mala intención de por sí, su visión de la Escritura cambia. Pero claro que ellos lo llevaron a un legalismo extremo, porque ellos pensaron, nosotros estamos siendo subyugados por los pueblos extranjeros, por naciones extranjeras, por nuestra desobediencia a la ley. Por lo tanto, tenemos que obedecer la ley y vamos a obedecerla estrictamente. Vamos a añadir más cositas a la ley para hacer un cumplimiento total y agradar a Dios. Pero en su deseo se cegaron. Claro, en su deseo y ya hicieron que la palabra dijera lo que no. Pero quiero que vean que no fue por mala intención en un principio, sino que ellos amaban tanto a Dios y amaban tanto al pueblo que Dios había formado y se lamentaban tan profundamente que por su culpa esa gran nación había sido conquistada muchas veces, que se pusieron en su desesperación y en su buena intención a ponerle más preceptos a la ley para que finalmente pueda ser observada como ellos entendían de manera total.